Las primeras residencias hospitalarias en el país iniciaron en 1942, en el Hospital General de México. Los primeros médicos residentes permanecían en servicio de hasta 24 hasta 36 horas, mientras que los médicos de base laboraban 2, 4 u 8 horas. Ah, cabrón. Casi 80 años. Poquito. Y esto sigue igual. 1942, cuando surgen las primeras residencias médicas, y se describe este texto lo estamos tomando de un artículo de la Facultad de Medicina de la revista Educación en Investigación en Educación Médica, 1942, casi 80 años, ¿no? De hecho. Y se describan 24 hasta 36 horas de guardia, cosa que sigue exactamente igual. Igual, no ha cambiado absolutamente nada. Continúo citando este texto que dice: se les contrató como médicos ayudantes internos. Permanecían en su puesto 1 o 2 años y rotaban por los servicios de medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, anatomía patológica y urgencias. Chécate esto, ¿eh? Durante esta época la enseñanza de la medicina no estaba sistematizada. El aprendizaje era por iniciativa propia del residente, de tipo autodidacta. ¿Te suena? ¿Qué tanto ha cambiado? No sé, sorprendente. A mí me encanta esa premisa porque siempre se dice, si tú tomas a una persona de hace 1 o 2 siglos y lo colocas en este siglo, lo único que reconocería serían 2 cosas: la religión o la iglesia y la educación. Porque son cosas que no han cambiado en mucho tiempo. Casi nada. Pues chécate, en la educación médica tampoco han cambiado. Me encanta esta parte. El aprendizaje era por iniciativa propia de los residentes de tipo autodidacta. Los residentes se integraban al equipo médico de los diferentes servicios por donde rotaban. Por las tardes y noches, así como los fines de semana, eran los responsables de los pabellones y del propio hospital. De esta manera, se lograba una práctica médico-quirúrgica vasta, pero con deficiente enseñanza teórica. ¿Cómo ves? Maldita sea, ¿qué les puedo decir? No es un panorama muy halagador. Y es así como empezamos esto de manera muy... Después de esta breve introducción, les damos la bienvenida a este episodio de Doctor Cast. Yo soy el doctor Aaron Celis y como en cada transmisión tenemos a un invitado, pues, ¿qué diré yo? Exquisito, fiel, siempre aquí, al pie del cañón, el doctor Eduardo Cruz, compañero, amigo, doctor, colega. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo estás? De lujo, la verdad es que siempre es un gusto venir a tu programa, al que siempre, la verdad me encanta saber que soy la primera persona a la que tienen en mente para invitar, ¿no? Claro, tenemos múltiples. Sí, ¿verdad? Yo sé que... Tenemos múltiples solicitudes. No te rías, porque ¿no? Vendrá después un episodio que ya verán, maldita sea. Pero tenemos múltiples solicitudes, doctor. Obviamente sobrepasas los límites de cualquier candidato y por eso es que estás aquí. No podemos tener la voz tan exquisita, la voz de la esperanza. No, y estoy seguro de eso. La verdad es que incluso aunque haya aquí más invitados, sé muy bien que voy a estar. Así que siempre estarás. Siempre estaré presente. Pues bien, oye, quiero platicar de algo en este episodio a todos los que nos están siguiendo a través de Spotify. Por favor, no olviden también seguir nuestras cuentas en YouTube. Nos encuentran como Grupo CTO México, ya sea que solamente escuchen en su formato original este podcast o también puedan, pues, ver nuestros hermosos rostros a través de un video en YouTube. Por favor, estén al pendientes porque vienen cosas muy interesantes con Grupo CTO. Sobre todo en Instagram hay muchos giveaway que se están llevando a cabo en conjunto con algunos influencers y embajadores de Grupo CTO, a los cuales, bueno, no quiero adelantar ninguna cosa, pero después podremos hablar de algún proyectito que hay por ahí con ellos, ¿no? Pero hoy compete este episodio a otra cosa. No sé si recuerdes, hace unas semanas algo que pasó. Un pequeño evento Sí. que decidimos iniciar, ¿verdad? Hubo sangre. Este versus que para muchos sí generó pues algunos momentos de triste decepción. Sí. No, realmente no esperábamos que las cosas se pusieran de esa forma, pero fue nuestro versus de especialidades, nuestro torneo. El gran torneo de especialidades médicas. ¿Se acordaban en el anterior episodio que les decíamos?
En este momento seguramente ya hay un ganador, están compitiendo pediatría contra no me acuerdo quién, ¿no? Pero pusimos frente a frente, para quienes escuchan por primera vez esto, les voy a dar un contexto, un panorama. Se nos ocurrió, de una vez por todas, definir cuál es la mejor especialidad de todas. De manera muy subjetiva, por el voto de la gente, de nuestros seguidores, de los estudiantes, residentes, no, toda la comunidad. Lo que menos hubo fue objetividad. Exactamente, pero pues sí hubo participación y hubo bastante participación. Sí. Los trancazos estuvieron buenos. A razón de historias en Instagram se empezaron a lanzar versos, ¿no? Sí. Hice una pausa porque ya casi me da Lolita ya la cabrón. Para quienes no sepan. No me invoques ahorita porque. No me lo invoques porque de repente me da el Phil Barrera aquí. Sí. Iba a empezar a decir, hay historias en Instagram y Phil Barrera, un camión de metanfetamina. Bueno, ya ese es un problema que yo tengo siempre que grabamos. Retomando la idea. Historias en Instagram, donde enfrentábamos a modo de encuesta cirugía general contra medicina interna, ¿no? Creo que fue la primera batalla, no nos andábamos con... O sea, exactamente, ¿no? Esta no fue una pelea así como de primer lugar contra el sexto lugar de la tabla, jamás en la vida. Aleatorio. Aquí somos hombres o payasos. Así es, directo a los trancazos fuertes. Entonces empezaron a competir las diferentes especialidades hasta que llegamos al punto en que revelamos a los finalistas, a los grandes finalistas. Y este episodio tiene la intención de revelar al primero, segundo y tercer lugar y definir de una vez por todas cuál es la mejor especialidad o cuál es la más querida o tal vez solo la más popular, ¿no? Puede ser la más popular, de hecho, pero ¿qué te puedo decir si no somos nada objetivos? Y tampoco queremos herir susceptibilidades, ¿no? Claro que no. Alguno que otro sentimiento y de chacha que, no, ¿por qué medicina interna no lo ganó? Simplemente es opinión, es popularidad. Entonces, llegamos al punto en el que nos enfrentamos. ¿Cuáles fueron estos grandes finalistas? Dínoslos, tú recuerdas. Para el enfrentamiento final hubo tres enfrentamientos finales y el orden fue el siguiente, o sea, y esta es la prueba máxima de que realmente no nos andamos por las ramas. Ok, perfecto. Teníamos a cirugía general contra ginecología. Bueno, ¿no? Es un buen tiro. Es un buen tiro. Hay tiro, Carlitos. Hay tiro, Carlitos. 20 puntos para cirugía general, 9 puntos para ginecología. Y sí iban así, realmente las tarjetas iban muy empatados. Luego teníamos a traumatología contra ortopedia. ¿Qué? Ahora resulta que el doctor quiere dividir una especialidad y ponerlos a pelear. ¿Qué? ¿A uno les va a dar palas y a otros martillos? No, y lo peor es que tendríamos que dividir nuestro manual y sacar uno de traumatología y otro de ortopedia. Es claro, como él no los escribe. No le hagan caso, está loco. O sea, ¿cómo vamos a meter a traumatología contra ortopedia a darse tiros entre ellos? Es contra Torrino. A ver, espérame. ¿Quién se encargó de esto? Avísenme. Es verdad. Este es el momento perfecto para tal vez llamar al doctor Peluche al rescate. Pero en fin, luego veremos qué es eso. Luego teníamos a psiquiatría contra anestesiología. Ey. Psiquiatría contra anestesiología. Ese se me hizo raro, la verdad. Sí. Te voy a ser muy honesto. Creo que era un encuentro raro. Pero bueno, ahí está. Estuvo más raro el de trauma contra ortopedia, créanme. Ese sí estuvo raro. Vuélvenos a decir cuáles eran los enfrentamientos, porque si no, ya ves que el doctor ahí... Pero yo soy mucho de repetir lo que leo. Cirugía general. Igual. Cirugía general contra ginecología. Primero, de ahí sale un finalista. Ahí sale... Sí, un finalista que todavía no sabemos primero, segundo, tercero. Son los últimos 3 enfrentamientos. Otorrino, acuérdate. Luego, traumatología contra otorrinolaringología. ¿No? Sí, era así. Sí, okay. Ahí sale un segundo finalista. Y luego viene psiquiatría contra anestesiología. Que sigue estando dueto raro, ¿no? Pero... Sí, siempre hay uno, ¿no? En la fiesta. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Cómo se pusieron los trancazos? ¿Cómo estuvo la participación? Ay, mira, es que la verdad en este punto ahí... Disculpen ustedes, pero es que los trancazos estuvieron bastante duros. Así de no tengo ni idea de cuáles son los resultados. No tengo ni idea de cuáles son los resultados. No, sí los estuvimos siguiendo. Yo estuve votando. Mucha idea de nada. Ahí está, fíjense muy bien. Para ese enfrentamiento, el primerito, que es el de cirugía contra ginecología, realmente, pues podemos decir que sí fue un poquito, digamos, fuerte la diferencia, ¿no? Más o menos. Con 208 votos ganó cirugía sobre 131 de ginecología. No, pues arrasó. Digo, yo me estoy viendo tal vez muy extremista, pero de una manera contundente, cirugía general le ganó a gineco. Pues sí, definitivamente.
pero trauma contra ortopedia, perdón, trauma contra otorrino. Muchos podrían pensar que debería haber un empate, ¿verdad? Pero no. Fíjate que esta estuvo buena. Trauma y otorrino, de hecho, jalaron más público interesado en esta votación. Traumatología ganó sobre otorrino con una cantidad de 356 votos para trauma y 289 para otorrino. Ok. Ya no fue tan grande la diferencia, pero definitivamente hubo más interesados en ese pequeño enfrentamiento. Entonces... Y ya por último, y esta es la parte interesante, cuando estábamos hablando de que anestesia y psiquiatría podían sonar un enfrentamiento medio raro, tal vez ahí... Cantado ya, ¿quién iba a ganar? Los que entraron en el repechaje y todo este tipo de cuestiones, pero fíjense muy bien, en total estamos hablando de prácticamente 1,000 votos, un poquito más de 1,000 votos para este enfrentamiento, de los cuales 564 fueron para anestesiología. Vámonos. Y 472 para psiquiatría. Fue el versus en el que más gente participó. La diferencia también fue casi 100 votos de diferencia, ¿no? Uh-huh. Y estuvo interesante. Con esto tenemos 3 finalistas. El primero de ellos es cirugía general. El segundo es trauma. Y el tercero es anestesio. Así es. Entonces vamos a dar algunos datos sobre las residencias médicas antes de revelar primero, segundo y tercer lugar. Trauma sin ortopedia, perio. Regresemos a algunos datos sobre la historia de las residencias médicas. Chécate, esto me encanta, a mí personalmente me gusta, se me hace como una historia tipo Sherlock Holmes o no sé, de detectives de hace mucho tiempo. Chécate, el médico joven que deseaba dedicarse a una especialidad debía de acercarse a uno de los profesores jefes de servicio, los cuales los aceptaban como médicos aspirantes y se denominaba a este título ad honorem, un ad honorem. Era un médico que se acercaba con un jefe de servicio sin ENARM, sin burocracia, sin tener que pagar, sin ningún proceso. Tú llegabas y, maestro, yo me quiero convertir en un especialista. Entonces ya lo aceptaban. De acuerdo, bajo tu perfil te convertirás en un ad honorem. Y se volvía entonces, mi chaqueta es mental, se volvía un aspirante e iniciaba tentativamente la carrera hospitalaria. Así era como comenzaba. La cirugía aquí en México se aprendió propiamente hasta 1943, al lado de grandes figuras que en ese año pues fundaron las primeras residencias. Las 2 primeras residencias fue medicina interna y cirugía general. Yeah. Fueron de las 2 en nuestro buena país. Historia. Claro, porque tienen una tradición muy, muy vasta, una enseñanza de renombre. De hecho, por eso está en Centro Médico Nacional, siglo XXI, la Academia Mexicana de Cirugía General y la Academia Mexicana de Medicina, ¿no? Entonces tienen una tradición histórica y fueron las 2 primeras residencias implementadas en México, medicina interna y cirugía general. Y bueno, empezó ahí a surgir un grupo de médicos jóvenes con una buena preparación. Ellos supervisaban la actividad asistencial de los aspirantes o residentes. Ya se empezaba a hablar del término de residentes. Los residentes se repartían entre turnos vespertinos, turnos nocturnos, estaban en días festivos. Y pues ellos estaban ante la ausencia de los médicos adscritos, ¿no? Pues cosas que aún suceden, ¿no? Cubre los días festivos, cubre los fines de semana. ¿Podríamos sustituir las palabras en pasado por las palabras en presente? Claro. y encontraríamos... Aunque sí hay sus diferencias, porque era muy romántico. En estas épocas ser residente era muy... Por eso te digo que me recuerda a ciertas novelas de la época y cosas así. Bueno, es que obviamente hay más, todavía la representatividad de lo del el querer saber. Así, el hambre de aprendizaje. Exactamente. ¿No? Y era voluntario. No había paga. Ay, sí, era un voluntariado, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo hay algunas cosas que se mantienen y otras que pues hoy en día serían inaceptables, aunque hay altas especialidades en las que no se les pagan los residentes. Digo, es un año de mayor de formación, depende de las características, pero hay quienes no reciben un pago. Todavía hay cosas de este estilo, ¿no? O hay quienes tienen que pagar si son extranjeros por hacer su residencia
en México, sí, por ejemplo. También, sí. Entonces, esos son datos importantes. Y pues, final de cuentas, citando a este artículo, se menciona que hay que reconocer que esta labor de internos y residentes era estrictamente asistencial, pues no existían programas académicos que deberían cumplirse. O si los había, estaban a cargo de personales diferentes, de otros pabellones o de otras instituciones. No era algo homologado, no era algo de todas las instituciones de salud. Y pues estas fueron las primeras especialidades que surgieron en este contexto en nuestro país. Y es que está muy padre porque aparte de todo, realmente la especialización y los requisitos para estudiar medicina no tenían muchos años que habían comenzado a suceder. O sea, hubo por ahí como, me voy a poner en este momento medio filosófico, histórico. Tuve escalofríos. Espero que aprendan algo de esto, pongan mucha atención. Échele. No, realmente en Estados Unidos fue donde empezó esta parte como de ya alinear a todos a un sistema educativo médico, o sea, ahora sí cumplir con planes y todo esto, y si acaso llevaba como unos 15, 20 años de eso que realmente y empezaba a implementarse. Así es. Entonces aquí en México llega hasta 1930, 1903, más o menos, que comienza todo esto y pues a pesar de que suene, como lo mencionabas hace ratito, el momento en el que inician las residencias y ya pasaron 80 años casi, estamos a un año, ¿no? Así de que es. se cumplen los 80 años, realmente sí ha avanzado como pero en súper friega todo esto porque la implementación de planes de estudio, que realmente haya, ahora sí tu R2, tu R1, tu R3, tu R4 en el que sabes qué vas a hacer, cambias un poquito, hablando de cirugía, ¿no? A tus procedimientos, a tus consultas, no sé, va cambiando todo esto que vas aprendiendo y antes yo me imagino que era hazle a todo. Sí, ¿no? y me gusta como lo dices, porque al principio comenzamos a hablar de esto como algo con sátira, un poquito de sarcasmo, pero tienes razón, o sea, la evolución ha sido abismal. La tecnología aplicada, la implementación de programas, las categorías de R1, R2, R3, R5000, fase 4, entonces está muy bien establecido y sigue en constante evolución. Hay muchos derechos que actualmente y muchas situaciones que se siguen trabajando, entonces me gusta el enfoque que le da maestro, me gusta ese enfoque. Por supuesto. No le veas el lado negativo, ve el lado positivo. En la vida. Y luego hasta pueden salir más especialidades. Después de esto salió, por ejemplo, trauma. Algunos años después se le agregaría ortopedia. Ya sería trauma y ortopedia, cosas así. Maestro. Pero hombre, no lo puedo dejar pasar. Muy bien. De acuerdo con la evolución educativa, la formación en un oficio o profesión se inicia con la incorporación directa del aprendiz al trabajo, como las residencias. Esta es la etapa artesanal que surge al mismo tiempo o poco después del inicio de un nuevo quehacer profesional y antes de los saberes se desarrollarían las habilidades, las actitudes necesarias para el aprendizaje y la práctica que posteriormente se organizaría en programas educativos formales en instituciones educativas autónomas e independientes. Como pues, la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue pionera en los años 70 y con toda la construcción de ciudad universitaria, y hay unas fotos fantásticas. Hay muchas, desde ahí búsquense algunas páginas o algunas, pues sí, páginas en Instagram de fotos antiguas, y en Facebook por ahí hay algunas muy padres, donde se ven fotos de los primeros hospitales, las primeras universidades, ahí con la bata. Muy romántico toda esta época, pero bueno, estos son datos importantes para englobar, para dar suspenso previo a la revelación de nuestros ganadores. El gran torneo de especialidades médicas continuó. Los trancazos estuvieron duros. La gente, después de haber revelado a los 3 finalistas, que fue cirugía general, trauma y ortopedia y anestesio, la modalidad de votación en Instagram cambió. Ahora eran opciones. Ya ven que hay algunas como quiz o algún tipo de historias, encuestas, y puedes seleccionar tus opciones. ¿Por quién de los 3 votas? Y se reveló así el primero, segundo y tercer lugar. Seguramente es un gran spoiler esto, pero bueno, seguramente ya. Vamos a empezar por el tercer lugar. El tercer lugar compete a ese especialista que es un experto en tener las mejores playlists en el quirófano. Que el café forma parte de su torrente sanguíneo. Definitivamente. Los gorritos quirúrgicos extraños y extrafalarios es un outfit que no les puede faltar. Nos referimos a anestesiología. El tercer lugar, felicidades, anestesiología. ¿Cuántos votos tuvo de este quiz?
Ya para este último enfrentamiento ya de los tres. por los lugares, con un total de 161 votos, anestesiología se hace del tercer lugar. Extraordinario. Exactamente. Siempre recordados por... Su medalla de bronce a anestesio, que los anestesiólogos son bien importantes, ¿no? A veces se dice este como comentario, Es que el dicho de que en una cirugía lo más importante es el anestesiólogo, ¿no? Exactamente. Bueno, de ahí se desprenden dos, ¿no? Porque si no, ¿quién pone la música? Y en segundo lugar, por lo siguiente, hay muchas especialidades que como tal intervienen en la parte quirúrgica y en todas están los anestesiólogos. Es ¿no? verdad. Entonces, parte fundamental de toda especialidad quirúrgica, definitivamente el anestesiólogo. Y bueno, múltiples escenarios, por supuesto, en los que pueden ellos intervenir. Claro. Entonces, es una especialidad por la cual realmente... digamos que es una también de las solicitadas, y esto porque aparte de todo también de anestesiología puedes derivarte a algunas otras, ¿no? Claro. Como terapia intensiva, me parece que es una de Anestesiopediatra. ellas, exactamente. De Entonces, dolor, el manejo del dolor. Cierto. Sí, está súper de lujo, pero sí, también, por eso también la hace una especialidad muy interesante, por Muy esta completa. parte de que te puedes derivar, sí, muy completa definitivamente, y bueno, la parte del dominio de la farmacología que está súper. Sí, de está lujo. padrísimo. Un abrazo y un saludo a mis amigos anestesiólogos, anestesiólogas. ¿Qué haríamos sin ustedes? Son maravillosos nuestros dealers. Entonces, Exactamente. pasamos con el segundo lugar. El segundo lugar es este especialista. ¿Cómo podrías decir? Este starter pack del especialista de El esta área. starter pack del especialista de esta área va a incluir una guata. Ya lo dijiste todo, la guata. mi venda de yeso de 5 centímetros. Así es. ¿No? También va a incluir en ocasiones. ¿Qué más podría Yo ser? diría que una capacidad tremenda de metabolismo por parte de sus hepatocitos. Es tan tremenda. O sea, una resistencia al alcohol Resistencia. sobresaliente. De buen carácter. De buen carácter. Definitivamente. O sea, Sí. nunca va a estar fuera de contexto este especialista con nadie, clínicos o quirúrgicos. Es el que jala con todo, se lleva, pero aguas, donde lo hagas enojar. o la Son hagas enojar. rudos. Entonces sí, son sí, rudos, son la onda, les gustan los deportes, aman Sí. los fines de semana de Super Bowl cuando es la NFL y hablamos de Traumatología y ortopedia. Felicidades. Con 197 votos, traumatología y ortopedia se convierte en el segundo lugar de este gran torneo de especialidades. Yo tengo un vínculo especial con trauma y ortopedia, un vínculo familiar, un vínculo genético. Entonces, va un enorme abrazo a mis familiares ortopedistas que quiero con todo el alma y que también yo tengo un vínculo personal como paciente con traumatología y ortopedia. Así que, pues, es un segundo lugar bastante, pues, bien merecido. Bien merecido. Es una especialidad muy interesante. De hecho, de las especialidades a mí también me gusta mumucho. Trauma siempre Sí. me ha llamado muchísimo la atención. Me gustaba mucho entrar a los procedimientos quirúrgicos. Eso me acuerdo muy Ahí bien. tengo yo una historia. Cuando yo era interno, siempre me llevé muy bien con los de cirugía general. En mi programa de mi universidad no había una rotación en ortopedia. Era cirugía general, Ujú, urgencias sí, y las demás. Entonces, pues sí tenía cierta habilidad, honestamente, pero nunca la desarrollé más. Pero sí, no me daba miedo, no me contaminaba, me sabía mover en el quirófano. Y en algún momento me dejaron hacer una APEX, una apendicectomía. Ya estaba por cortar ahí todo, ya había ligado la chingada. Y de repente me dice, llega un R2 que me conocía muy bien y dice, ese pinche interno quiere ser ortopedista. Lo vi en yesos, ayudándole a la R. No, ni madres, quítalo. Y me quitaron de mi apendicectomía y ya no me la dejaron hacer. Me acuerdo muy bien que me dijo el R3, ¿tú quieres ser ortopedista? Y yo, no, pues me gusta y quítate los guantes, vete. No voy a perder el tiempo en enseñarle a alguien que quiere ser huesero. Y yo, ¡ay, güey! Y me perdí del Apex y ya no la hice. Pero ¿sabes qué? Valió cada maldito segundo. Estoy seguro que sí. Entonces, pues, me decían unos de los maestros de Joco, porque yo hice mi internado en el Hospital General de Joco, un hospital de trauma, y decía uno de los maestros, cirujano de cadera, la ortopedia es sexy. Y mientras ponía yesos y moldeaba. La ortopedia es sensual, es sexy. Y sí, yo creo que tiene lo suyo y bien merecido este segundo lugar.
Hombres de manos frías. Muy Y bien. pues bueno, pues ya con esto se revela el primer lugar, ¿no? Por supuesto, ya es obviamente el super mega spoiler, el primer lugar, ¿no? Sí. Pero aparte de todo, también hay que comentar algunas cosas interesantes de otra especialidad que, como desde el principio habíamos dicho, lo pusimos de por sí, ya fue un buen tiro, ¿no? Sí. Con medicina interna, Sí. pero pues... Se lo ahora aventó. sí. ¿Qué podemos decir de las? Son tal vez. Es que ya iba a decir. Pero bueno, es cirugía general, maldita sea. ¿Qué estamos jugando? Los cirujanos, ¿qué habilidades tienen? Pues son unos maestros de la anatomía, ¿no? Son. Que no quiero decir cosas indebidas. Son de personalidad fuerte. Sí, definitivamente. Con buen carácter, porque además hay veces en las que tienes que tener mucha temple, ¿no? Sí. Habilidad ojo humano, mucha temple, capacidad de tomar decisiones en tiempo récord. Y yo creo que también un cirujano, por todos es conocido. O sea, el cirujano ahí está. Del cirujano hablan los de anestesio, del cirujano hablan los de ortopedia, los de medicina interna, bien, Todo. mal, como sea, pero siempre tiene cola que le pisen los cirujanos. Pero sin cirujanos, pues muchos hospitales no serían nada. No, pues de entrada uno de los servicios fundamentales de todo hospital. Así es. No, o sea, la cirugía general es uno de los servicios fundamentales, es de los que más solicitud tienen, de los procedimientos probablemente que más se llegan a realizar. Hablando de cirugía general, por supuesto, los procedimientos quirúrgicos que más se llegan a realizar en un hospital, definitivamente. Entonces, fundamentales en todo aspecto. Y algo que personalmente admiro muchísimo de los cirujanos, que es como esta capacidad de diagnosticar o de... Los tengo así como de qué estupidez. No, pero que los algo, admira. esto es muy real y no me dejarán mentir. Tienen una capacidad para diagnosticar de manera clínica, lo que es la medicina clínica con las manos, ¿no? Hablando de un abdomen agudo, hablando de este tipo de cuestiones de una herida por arma de fuego y cuestiones así que ustedes entenderán estando en el hospital cómo son los cirujanos al respecto de esto cuando tenemos un diagnóstico que tiene que ser veloz, Fuego. ¿no? Realmente terminamos, literalmente ahora sí el ultrasonido y el ATAC nos sirven para confirmar, pero ya lo sabíamos. O sea, hay gente conocida de cirujanos muy buenos. Y En ese entran punto. y abren, y está blanca la apéndice. ¡Ay, Dios mío! Pinza. Bueno, profilaxis. No, sí son muy buenos, sí son muy buenos. La profilaxis. Esta madre no la va a necesitar. Quítasela de una vez. No, sí Bueno. son buenas, la verdad. Obviamente, como en todo, en esta viña del Señor, hay Sus de todos. Pero tengo la fortuna de haber conocido cirujanos muy, muy buenos. Y además, pues son los galanes, No, son bueno, los por papichulos. supuesto. O sea, que puedes Son saber. los O sea, galanes. la parte divertida es, como les decía, tienen cola que le pisen y. ¿Quién sí. podría resistir? Es un cirujano. Mucha gente, pero ya saben a qué se están metiendo. Como sea, como médicos son respetables, es una de las residencias, como decíamos al principio, y con estos datos curiosos, de las que más tradición tienen en nuestro país. Definitivamente. Y bueno, esta especialidad ganó con 476 votos, realmente fue arrollador, o sea, es la más popular, lo hablábamos en un episodio, muchos de los estudiantes de medicina de pregrado desean ser cirujanos, crecen con Grey's Anatomy, crecen con estas redes de médicos y, yo voy a operar y al mismo tiempo voy a hacer todo. Sí, y, así como te quito una uña enterrada, te voy a... son operar. populares, son nice, son sofisticados, Claro. y bueno, la realidad puede ser otra, pero mucha gente aspira a eso, entonces, felicidades. Felicidades. Primer lugar. Este ejercicio nos gustó bastante y la verdad yo creo que fue una manera de interactuar con ustedes, fue una manera de Pues escuchar es que, sus opiniones. De hecho, fue un buen inicio para lo que tiene que ver con interacción en redes, ¿no? Porque como lo estábamos comentando hace ratito, vamos a tener ahí un par de episodios más ya posterior a este. Ya, que se manden las anécdotas. ¿Qué ole? La NP en el hospital, tu guardia más horrible, el paciente que te sacó el Todo. Oye, coco. sí, estaría genial el anecdotario. O sea, de verdad, si nos gustan, Nos van a demandar, cabrón. Sí, No digas se esa preocupe, palabra. No importa. Pues una anécdota, es que. Dile, el nos decían acá en controles, Pau y Barbie, el anecdoc de Doc. El anecdotario. Le ponemos el toque. Oye, Su sí, reconocimiento, pues fue su idea de ellos. Sí, o sea. la anécdota. Mándenlas. Mándenlas. Vamos a buscar una dinámica para que lo puedan mandar. Yo creo que estaría padre hablar de eso. Sí, estaría perfecto. Todo desde el internado. No, ya desde la vida estudiantil hay varias cosas. Padre. La vida del médico es trágica, pero interesante. Entonces,
pues esperaremos poder generar otro tipo de dinámicas. Por mi parte es todo en este episodio. Doctor, invitado de honor, ¿algo más que tenga que agregar? En absoluto, como siempre, todo lo que he dicho es lo que era y meramente importante. Sorprendente. Maravilloso, como siempre. Qué sabiduría la de usted. Ahora Sí. citando a Derbez, ¿no? Con esta madre. Bueno, pues esto ha sido todo por este episodio. Les recordamos que Doctor Cast es una producción original de Grupo CTO sin ningún apego a algún partido político. Te recordamos que debes de comer frutas y verduras, no Sí, te muchas. tomes la citromicina ni la ivermectina. Ay, porque no, esas son por muy favor. buenas. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio para algo interesante. Ya lo verán. Hasta la próxima. Bye.